Este es el hospital de San Carlos, en San Fernando, donde trabajamos estas técnicas desde hace ya un cierto tiempo. El objetivo de la charla, como os he dicho, es hacer una revisión total de lo que es la hernia discal, por qué se produce, los distintos tipos de tratamiento, y aunque aquí nos centremos en el láser en sí mismo, pero la podéis revisar y podéis aprender de ello, porque la técnica en sí de entrar en el disco es más o menos igual para todo el mundo, ponga lo que lo ponga, ozono, Resadid, láser o lo que sea, pero la podéis revisar concretamente para ver lo que es distintos tipos de hernias que tenemos en nuestro cuerpo. Estas son las páginas web que os he comentado, la de Sendor, en la cual los socios de Sendor tienen acceso a esta plataforma científica, donde tenemos cientos de vídeos y presentaciones que podéis ver libremente y podéis estudiarla, porque hoy día se estudia un montón a través de las presentaciones tan buenas que tenemos. Estos son los 4 casos que hicimos allí en el curso que hicimos en el Hospital de San Carlos dentro de este congreso. Hicimos un paciente L4, L5, tenía también otros niveles, hicimos un paciente L5-S1, hicimos 2 niveles cervicales, C4, C5, C5, C6, hicimos luego un L4, L5 de una persona mayor que estaba realmente con una fase muy aguda. Los 4 casos fueron muy bien, tardaríamos, bueno, a pesar de ser docente y tal, tardaríamos 2 horas en hacerlo, con lo cual quiere decir que es una técnica fácilmente aprendible y utilizable. Luego ya elegimos cada uno lo que sea. Yo trato mucho combinado, soy muy creyente del ozono, del PRP, trabajo también porque hay ya bastantes publicaciones, y por supuesto del láser. Así que voy a pasar esta parte, que lo que trata es lo que es la hernia discal, por qué se produce, y yo siempre incido mucho, como ha comentado también nuestro compañero, en el problema de la inflamación, más que de la compresión, que la compresión también haya, pero la compresión ha fallado lo que es tratar la compresión de una manera agresiva como la cirugía, y coincido mucho en el tratamiento antiinflamatorio regenerante con el PRP, con el ozono o con el láser también, que puede actuar a ese nivel. Veis que, como comentaba, aunque pensamos muchas veces que el dolor discal, veis que el dolor discal no es tan importante en porcentaje con respecto a otras patologías, y por tanto hay que estar muy seguro de cuál es el origen del problema del paciente, porque a lo mejor estamos tratando una estructura que no es el origen del problema, y ahí están muchos de los fracasos que tenemos, ¿no? El complejo de la vértebra es realmente, hay muchas estructuras combinadas, articulares, nerviosas, etcétera, etcétera, y entonces tenéis que ver bien, hacer un diagnóstico lo mejor posible. Como veis, tenemos el nervio que ahora está cada vez más de moda, el nervio sinovertebral, que entra en el disco, que entra en el cuerpo vertebral y que puede ser gran parte del problema. David, no me boicotees. Y veis que la hernia puede estar en muchos sitios, y depende del sitio va a originar una sintomatología u otra. En cualquier caso, el tratamiento es bastante parecido: bajar la inflamación y recomponer lo más posible el tema. Está el tema de la resonancia, la importancia que le damos a la resonancia. En este estudio de New England veis que de 98 pacientes asintomáticos que no tienen nada, a los cuales se le hace una resonancia magnética, pues el 52 tenían protrusiones de disco y estaban totalmente asintomáticos. Estamos hartos de ver pacientes que su resonancia es horrible y el paciente está perfecto, y gente que una resonancia mínima y el paciente está fatal, con un dolor muy agudo. Por tanto, esto hay que ponerlo muy en contexto a la sintomatología, para comprender que la fisiopatología que tiene el disco muchas veces es la inervación, la sensibilidad que tiene el platillo, más que el disco en sí mismo, que es un organismo poco inervado. Por tanto, aquí estamos hablando siempre de problemas inflamatorios, sobre nervios y ganglios, no tanto sobre compresión. Estos nervios se mueven con facilidad, es más bien la estructura degenerada, las sustancias que libera, lo que va a originar la inflamación y por tanto el dolor. Por eso yo doy mucha importancia a esta diapositiva, en la cual yo intento que el paciente me explique exactamente, y yo le enseño este cuadro para que él me diga exactamente hasta dónde llega el dolor, qué le duele, qué parte, cómo se irradia. Y cuando el paciente y yo estamos de acuerdo en que es este el problema,
por aquí, pues sé que estoy entre L5 y S1. Y él es donde voy a actuar, independientemente de que la resonancia diga que el peor es L4, L5 o el que sea. Entonces, este gráfico yo lo tengo en mi consulta. Cuando el paciente me empieza a contar su película, yo se lo enseño y digo, vamos a ver, vamos a ponernos de acuerdo en cuál es la que te duele, y ya decidimos que el nivel es L4, L5, S1 o el que sea. Así que os lo recomiendo que lo repaséis. Bueno, las opciones de tratamiento que sabéis son esperar, la paciencia, fisioterapia, rehabilitación, acupuntura, etcétera, etcétera, que muchas veces funciona, el tratamiento intradiscal, que es el que estamos hablando, y finalmente la cirugía, que yo no me la haría nunca, salvo el momento antes de que esté ya para paralizarme. Antes, cuando ya me vaya a quedar paralítico, ya me voy al quirófano para que me operen. Antes de eso nunca me la haría, porque estoy harto de ver, y David y en nuestra unidad, pacientes operados ya irreversiblemente mal, con estimulación, con morfina, con tal. Creo que es mucho mejor un paciente con una ciática persistente moderada que un paciente con un síndrome por la laminectomía. Por eso digo que la cirugía es en la fase final, a pesar de que, y yo creo que todo el mundo está retrocediendo en ese nivel, ¿no? Luego tenemos el concepto de medicina regenerativa, porque creo que, como hemos comentado antes, el tema del daño nervioso que se produce por la inflamación hace que cada vez vayamos más en ese camino. Medicina regenerativa, crear un ambiente de pro-regeneración, que eso lo estamos haciendo y ya lo hemos publicado nosotros con PRP. Estamos haciendo tratamiento con PRP dentro del disco con buenos resultados, que lo hemos publicado, y mucha gente que lo está replicando está de acuerdo con nosotros que está resultando aceptable. Bueno, vamos a la técnica. Como veis, meter una aguja dentro del disco no es algo muy complicado si tienes un buen técnico de rayos, que es lo importante. Es como muchas veces la unidad, que es lo importante, la enfermera, el médico puede ser uno, puede ser otro. Y el técnico de rayo aquí es fundamental. Si el técnico de rayo te coloca el sitio, tú solo tienes que empujar una aguja. Por eso es fundamental todo el tiempo que empleemos en que el técnico de rayo lo haga bien. Yo me acuerdo cuando estuve en Italia aprendiéndolo, que era una sala espectacular de rayos X, estábamos tomando café y cuando ya estaba todo perfecto, el maestro entraba a matar, pero es que lo podía haber hecho cualquier persona. Estaba tan bien puesto todo que no había más que empujar un poquito la aguja y punto. ¿Por qué digo esto? Porque si, por ejemplo, en esta proyección oblicua lateral, tú ves la aguja de esta manera y tú no has sido capaz, por problemas de la mesa, de lo que sea, de poner esto en la mitad del disco, tú te vas a quedar muy anterior. Entonces, en estas circunstancias, yo, cuando no logro hacer una imagen mejor, esta aguja no la pongo aquí, sino que la pongo aquí y no voy en túnel de visión para intentar llegar al centro del disco, porque lo importante es intentar llegar al centro del disco lo mejor posible. Si tú logras con tu rayo y con tu mesa, que no tiene barras, que no tiene tal, lo cual a veces no es fácil, en los medios que nos movemos, no logras poner esto girando la mesa aquí en medio, pues tienes que adaptarte. Si lo logras poner en medio, puedes ir perfectamente pegado a la apófisis articular y vas a estar en el medio. Luego lo vas a comprobar a nivel lateral. La técnica es sencilla, una vez que se aprende, incluso en el cuello, aunque nos dé miedo, pero es sencilla. Es un tratamiento regenerativo y se precisan evidentemente más estudios, eso está claro. Entonces, si entramos en los dos láseres que vamos a comentar brevemente, tenemos dos láseres en los cuales yo tengo experiencia. Uno es el láser PLLD, que está una de las compañías aquí de Loxa, que es un láser de alta temperatura, que mete 80-85 grados dentro del disco, que produce una quemadura de verdad. Tú coges el láser, lo saques, lo coges a una compresa, la compresa sale ardiendo. Y luego tenemos el láser YAG, que es un láser de baja temperatura. El láser es una energía muy potente y, por tanto, cuando es potente y estás cerca de nervios, es peligrosa. Hay que tener cuidado cuando lo estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, el láser disco luz, que también está aquí presente, tiene menos riesgo, aunque dure más tiempo. La energía es más o menos la misma, pero uno lo mete a 80 grados y otro lo mete a 45 grados. Evidentemente, la diferencia puede ser importante. Una cosa que yo siempre hago, y otros no lo hacen, es que el paciente tiene que estar despierto, con una mínima sedación. He tenido problemas, por ejemplo, que se me ha quedado la aguja del láser dentro de la aguja y se ha calentado toda la aguja. Cuando se crea toda la aguja a 80 grados, incluso a 45, y está pasando muy cerca del ganglio, le duele, le va a doler. Y si el paciente está dormido, le vas a quemar el ganglio.
ha hecho una buena neurolisis y seguramente va a tener un problema grave, incluso motor. Si el paciente está despierto, pues te va a decir que no. He tenido problemas, por ejemplo, ayer, en el curso de ayer, una de las agujas estaba muy ventral y al empezar el paciente, que encima era un enfermero, me dijo, me duele la vejiga. Estaba actuando sobre el plexo hipogástrico, la luz del láser. Lo retiré 2 milímetros y se le quitó el problema. Si el paciente hubiera estado muy sedado, pues le hubiera hecho una neurolisis del plexo hipogástrico. O sea que el láser, así como el ozono nunca te va a hacer nada malo o gravemente malo, el láser sí te lo puede hacer, provoca una quemadura de verdad. Así que en ese sentido hay que tener cuidado y elegir uno de los dos láseres según tú veas. Yo, por ejemplo, en el cuello, que el disco es muy pequeño y que está muy cerca incluso de la médula, uso siempre el de baja temperatura. He usado también el otro, pero con mucha prudencia. Me gusta más el de baja temperatura en ese sentido. Bueno, estas son algunas de las publicaciones, que hay ya muchas. Entro siempre también por el lado de la hernia. Yo entro con la aguja láser por el lado de la hernia. Se puede entrar también por el otro lado, pero si puedo, entro por ese lado porque la inflamación sobre todo está en esta zona y porque aquí voy a retraer un poquito más el disco que está por fuera. Así que siempre, si puedo, entro por el lado que el paciente dice que le duele. Si no puedo, entro por el otro lado, ¿no? Bueno, aquí tenemos alguna de por qué funciona el láser de Discolux, cómo trabaja en sus secciones que da sesiones de unos minutos, luego hace un refrigerio, luego da otra sección de otros minutos y acaba metiendo la energía. La ventaja que yo le veo es que no tiene el riesgo de daño térmico que puede tener el otro láser. Aquí veis lo que se produce en el láser PLD, una auténtica quemadura, y aquí se produce una quemadura menor. El objetivo siempre es retraer el disco y disminuir la sustancia que está inflamando. Lo haces de las dos maneras y bueno, cada uno ya podrá elegir el que crea que más le parece conveniente. Esta es una de las máquinas. Aquí veis también por termografía las lesiones que produce uno y que produce el otro láser. Vais a tener más imágenes que vais a poder revisar el que tenga tiempo para verlo. Las indicaciones que nosotros usamos hemos ido ampliándolas. Al principio solo usábamos en los primeros estos 2 estadios y ahora ya estamos haciendo pacientes, como tú comentabas, un poco más avanzados. Porque yo siempre pienso que esta hernia va a producir también mucha inflamación y por tanto le va a ser eficaz que yo entre por aquí y quemes todo lo que pueda, más a ponerle el ozono y el PRP que ponemos. Bueno, algunas de las contraindicaciones absolutas y relativas, que también la podéis revisar en la presentación. Y aquí tenemos la discolisis cervical. Es muy importante que tengamos, como digo, una muy buena tema radiológico. Aquí un poco pues te asusta porque están los ganglios, están las arterias, las venas, pero si tú esto lo logras retraer con la mano hacia el lado, lo único que te queda es el esófago ventral y hay un espacio muy bueno para poder entrar en este nivel. Es importante que tengamos buena radiografía, que sepamos exactamente cómo estamos haciendo, definir cuál es C1, C2, parece fácil pero a veces no es tanto, estar solamente seguro de qué nivel en el que quieres entrar, pero bueno, con un poquito de experiencia es una técnica relativamente sencilla. Sabéis que T1 es la que sale a la costilla, de ahí para arriba puedo contar. A veces hay un problema con los hombros que hay que manejar, sobre todo a nivel C7, T1 y C6, C7, a veces es un poquito complejo, pero en realidad es una técnica relativamente fácil y cuando lo ves hacer te das cuenta que no es tan complejo. Aquí tenéis uno de nuestros pacientes, le ponemos un poco en extensión, con el dedo retraigo el esternocleidomastoideo y la arteria, el esófago queda por arriba y coloco 2 dedos para separar las vértebras, para señalar las vértebras que quiero e introduzco la aguja sin más complicaciones. Hay un vídeo que podréis ver en la presentación cuando tengáis el tiempo de revisarla. Aquí hay un vídeo que podéis verlo, no lo vamos a poner porque no tenemos tiempo, pero lo veis cuando reviséis la presentación. Bueno, pásamela porque si no nos da tiempo. Sí, pásala así porque bueno, en realidad este es un paciente nuestro. Las complicaciones son pequeñas, la más grave es la discitis. Nosotros no hemos tenido ninguna discitis, pero sí ponemos antibiótico profiláctico y ponemos antibiótico 10 días después. También porque el antibiótico, hay ahora alguna teoría de que la hernia discal puede producirse el dolor por infección en los cuerpos vertebrales.
Así que, bueno, algo puede hacer en ese sentido. Y lo que os digo es que más bien tenemos complicaciones si la técnica no está hecha de una manera correcta. Nosotros no hemos tenido ninguna de las lesiones importantes. A nivel cervical puede anestesiar recurrente laringeo y el paciente se queda ronco y se asusta, tienes que advertírselo. Puede anestesiar un poquito el plexo braquial si pone mucha anestesia. Yo no pongo mucha anestesia, pongo poca anestesia por ese motivo. Hay muchas publicaciones con resultados interesantes casi del 90%. Estas son las ventajas que yo le veo de baja temperatura, la podéis revisar, nosotros lo hacemos todo ambulatorio. Y luego está el otro láser, que es el láser PLD, que también yo lo uso muchísimo, es un láser más rápido, la energía la da más pronto, hay que tener un poco más de cuidado, más precaución por lo que he comentado de la temperatura que da, y vienen en unos kits fácilmente preparados. Y el único tema importante en este caso es medir bien con un procedimiento la cantidad de láser, de fibra láser que sale de la aguja. Bueno, esto lo explica el técnico y lo hace una vez que lo ha aprendido. Y una cosa que aprendí en un paciente es que el freno que tiene para que el láser no se meta para adentro, tienes que estar seguro de que funciona. Yo pensaba que siempre funcionaba y una vez al meter la fibra, el freno no lo frenó, la fibra se quedó dentro de la aguja y os comenté que el paciente le dolía porque se estaba calentando la aguja. O sea que ahora ya cuando hago toda la manipulación, mido la fibra, tiro para ver que no se retrae. Es un truquillo que os aconsejo. Bueno, aquí está la medición de la aguja, la posición que ponemos, una posición prona, la preparación del paciente con la entrada. Bueno, aquí se entra al revés, la técnica quirúrgica ya la hemos descrito, aquí estamos haciendo un caso. Hay vídeos que podéis ver de nuestros propios vídeos de la técnica que empleamos. Otro tema también importante es el tema de los platillos vertebrales. No es siempre que la aguja la pones completamente en medio, a veces la aguja se te queda muy pegada a uno de los platillos y le tienes que advertir al paciente que se va a calentar la vértebra y le va a doler. No pasa nada, pero se lo tienes que advertir para que no se asuste ni nadie se ponga nervioso de que si está la aguja muy cerca del platillo vertebral le va a doler un poquito más. No tiene ninguna importancia. Nosotros estamos poniendo a la vez PRP, a la vez cuando hemos acabado la lesión. Cuando hemos acabado la lesión ponemos ozono dentro del disco, unos 5 mililitros a 30, y luego cuando voy retirando la aguja pongo PRP. ¿Hace algo? Pues no lo sé. ¿Hace algo malo? No. ¿Regenera un poco el ánulus y tal? Puede ser. ¿Al salir baja la inflamación? Seguramente. Es un producto autólogo del propio paciente, no le va a hacer ningún daño y nosotros tenemos buena experiencia. Después del tratamiento lo llevamos a un despertar durante 1 hora y luego le damos el alta a casa, toma antibiótico durante 10 días y nada más. Tenemos ya hecho un poco más, pero bueno, estos son los que pude revisar, 77 casos con los dos casos, tanto cervicales como lumbares, a todos los niveles. Ponemos 2 inyecciones previas, como comenté, de PRP epidural y paravertebral, un mes antes más o menos, con eso mucha gente ya no pasa al láser. Luego si no, hacemos una lesión intramuscular y veis los números de mejoría, no solo del dolor, sino de capacidad para caminar, de calidad de vida, son súper interesantes y por supuesto la tasa de complicaciones prácticamente mínima. Hay, como ha comentado también, muchas evidencias. Aquí tenéis un vídeo sobre la discolisis cervical. Pásamela, por favor, que podréis revisar. Bueno, pásala. Sí, no, lo veis tranquilamente. Aquí tenemos otro vídeo, pásalo también, sobre el uso con el láser a nivel lumbar que hicimos entre Diego y yo. Pásala, por favor. Así que, en conclusiones, el láser es un tratamiento mínimamente intervencionista sencillo, económico, no muy caro y súper eficaz. Tiene muchas ventajas al evitar la cirugía, los menores costes. Tenemos 2 opciones, baja temperatura y alta temperatura, ya cada uno elige el que sea. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es tratamiento con láser, PRP y ozono y estamos con muy buenos resultados y solamente un porcentaje de 10% han tenido que recurrir a la cirugía porque después de las lesiones no ha sido suficiente. Os animo a que reviséis la presentación en Científico en la Andaluza de Dolor y podáis ver los vídeos que aquí no daba tiempo ponerlo. Gracias.